Hoy les voy a contar que yo siempre fui muy malo en inglés y hoy puedo hablar en 7 idiomas. Les quiero compartir un poquito parte de mi historia aquí en las redes sociales y lo que quiero compartir hoy es que me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela era muy malo con inglés, o sea, era el peor de la clase. Y si no el peor, uno de los peores. Y si hemos hecho la escuela juntos, muy probablemente te acuerdas de eso. Bueno, lo que pasó es que las primeras veces que comencé a entender que yo tenía capacidad para hablar otros idiomas es cuando comencé a ser parte de una organización que se llama IESEC. En esta organización hay personas de todo el mundo y me acuerdo de una persona específicamente que se llama Verónica de Brasil y ella fue la primera persona que me dijo un día, no creo que estás tan mal la manera como tú hablas, tal vez no estás acostumbrado a hablar con personas de verdad, tal vez solo estudiaste en la escuela, en los libros y la verdad que entendí que sí, tenía esta capacidad de conectar con las personas, solo que no tenía esta capacidad de poder hablar con ellas en un idioma que no era mi primer idioma. Bueno, en este momento creo que lo más importante fue para mí estar conectado, estar rodeado todo el tiempo de personas de todo el mundo y entender que me gustaba esa sensación de poder comunicar con personas de varios países y por esto decidí aplicar para una scholarship, una beca para estudiar en Alemania. Y ahí fui a estudiar en Alemania y en esta época me acuerdo que, güey, me di cuenta que mi inglés estaba muy malo, estaba pésimo y es por eso que empecé a las noches, yo me acuerdo que iba en Google Translate y escribía una palabra y después le daba clic para entender cuál era la pronunciación del Google Translate y ahí yo comenzaba a repetir lo que Google Translate decía y repetía para poder mejorar mi pronunciación. Bueno, en esta época también comencé a aprender alemán y me acuerdo que era muy difícil poder aprender alemán y por eso lo que comencé a hacer fue decir a las personas, yo no hablo inglés, el único idioma que puedo hablar es italiano o un poco de alemán. Si tú puedes comunicar en italiano, bien, si no, tenemos que encontrar una manera de comunicar en alemán. Y fue así que de alguna manera me constrangí, digamos así, a estar expuesto al idioma alemán. Y fue así que comencé a aprender un poquito de alemán. Y ahí entendí que de hecho tenía una capacidad de hablar otros idiomas, de conectar con personas. Solo lo que había pasado en todo ese tiempo de mi vida es que las metodologías de la escuela, por ejemplo, a mí nunca me ayudaron. Bueno, hoy quise compartir un poquito de mí, quiero empezar a hablar un poquito más de mi historia, de lo que tiene que ver con esta capacidad que desarrollé de aprender idiomas y comenzar a comunicar con distintos idiomas como el español en este caso, que no es mi primer idioma. Y nada, quiero saber un poquito más sobre la historia de ustedes, cómo ustedes comenzaron, no sé, aprender varios idiomas, si ustedes están comenzando a querer aprender otros idiomas, si ustedes tienen dificultad, si ustedes también se dieron cuenta con el tiempo que ustedes tenían una capacidad de alguna manera para poder hablar más idiomas de una manera más simple, no sé. Por esto me gustaría conocerlos, empezar a compartir un poquito más sobre este proceso aquí para ayudarlos también y nada.